edificio. Entonces, pues digo, nada más como dato extra. Una chance. Ok. Entonces, un hombre jala una cuerda atada a un edificio con una componente de 300 newtons. Básicamente, esa es la fuerza, el vector, la hipotenusa, vaya. A ver. Entonces, pues ya tenemos. Pasa, ¿por qué no me deja dibujar? Oh, denme tanto. Ya, me harté. No, no pude con la del HDMI. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Bueno, bueno. sí, se escucha. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Disconnected. Chicos. Sí, profe. Gracias. Es que, no sé, como que no me dejaba dibujar ahí en la pantalla y eso, entonces mejor nos vamos directo aquí, como lo estamos haciendo antes. Lo que estamos diciendo es, bueno, ya tenemos el vector, que son 300 newtons, digamos que para acá abajo. Dice, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida con la cuerda de la punta? De igual manera encuentra el ángulo. Ok, en este caso, lo que podemos hacer primero tal vez sea el ángulo, eso está sencillo. Tenemos ya los dos catetos, tenemos la hipotenusa que básicamente, bueno, no, ojo ahí. 300 newtons es la fuerza, pero el ángulo, en este caso, si se dan cuenta, estas son distancias. Entonces, habría que encontrar el ángulo. Y si tenemos los dos catetos, pues básicamente con tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, alfa, ya despejándolo, sería tangente inversa del cateto opuesto de ese ángulo. De ese ángulo en particular, ¿cuál sería? El cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 8. Entonces, alfa, ¿cuánto nos daría? El ángulo así, muy sencilla, ¿cuánto nos daría? 36.87. 36.87. ¿A todos le dio lo mismo? Bueno, vayan Sí, validando. Me parece que está correcta la respuesta. Entonces ahora dice, ¿cuáles son las componentes? Si ya tenemos el ángulo, recuerden que habíamos visto que, vamos a poner que este es el vector A, nos dice que son 300 newtons. ¿Y qué más nos dice esto? Que tiene un ángulo de 36.87. Ojo ahí, ese es el ángulo que tendríamos que tomar. Recuerden que si tenemos nuestro plano cartesiano de esta manera, el ángulo que nos está dando ahí básicamente es el complementario, o sea, este de aquí hasta acá es el que debería venir en la definición de esto. ¿Cómo lo podríamos encontrar? Pues está bastante fácil, ¿no? Porque si sabemos que si la vuelta completa son 360 grados y sabemos que ese ángulo es de 36.87, básicamente el ángulo completo es de 323.213 grados. ¿Ok? Eso es el cómo tendría que escribirse bien. Lo que nos pide son básicamente pasar de esto a saber si es más tanto de I más tanto de J. Desde ahorita podríamos tal vez definir qué signos son, ¿no? Como sabemos, las componentes que tenemos que encontrar aquí en realidad tendría que ser, por ejemplo, la componente en X tendría que ser acá y la componente en Y tendría que ser algo así. Ahí está nuestro triángulo. Entonces, chicos, desde ahorita ya podríamos decir, poner los signos aquí, ¿no? En X está bien que sea positivo, porque va a la derecha, pero en Y, como va hacia abajo, tendría que ser negativo. ¿Ok? Entonces ya tenemos los signos. Ahora solamente hay que ver cómo encontramos las componentes. Recuerden, lo que nos da aquí son las distancias, pero lo que nos sirve ahorita, lo que estamos buscando es la componente de la fuerza. Entonces, habíamos dicho que con seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, y esto entonces en realidad nos daría la componente en Y es igual a la hipotenusa, o sea, los 300 newtons multiplicados por el seno de ¿qué ángulo?
Pues como estamos analizando este triángulo, aquí sí podemos poner los 36,87 grados. ¿Ok? Entonces la componente en Y sabemos que va a ser negativa. ¿Y cuánto nos daría ahí, chicos? Sería 36,87. A eso le sacamos el seno. Y eso por 300. A mí me da 180, casi cerrados. 180 newtons. Ya podemos venirnos de este lado y ponemos acá menos 180 newtons. Y del otro lado, ¿cómo lo podríamos calcular? Sería lo mismo, coseno de un ángulo es igual a la componente, pero ahora en X, sobre la hipotenusa, o sea, el vector como tal. Entonces, el ángulo, bueno, si lo despejamos, sería A multiplicando al coseno del ángulo. O sea, si ya lo cambiamos, sería 300 multiplicando al coseno de 36,87 grados. Entonces, la componente en X sabemos que va a ser positiva, eso ya lo habíamos revisado antes. Sería entonces 36, dame chance, 36,87, a eso le sacamos coseno y eso lo multiplicamos por 300. Básicamente nos da 240 newtons. Sabemos que son positivos. Entonces nos vamos acá y nos da 240i menos 180j. ¿De esto tienen alguna duda o algún comentario? ¿Sí les dio el resultado? ¿Alguien llegó a este punto? Chicos, Sí, ¿sí? sí, ¿Los demás? ¿Los demás todo bien? Muy Sí, bien, profe. bueno. Vayan practicando esto. Esto, así como viene, sí necesito que lo que me vayan a compartir en Canvas va a ser limitado a PDF. Entonces, hay de a dos, o lo pasan en limpio o sacan de las presentaciones que les di el enunciado y sobre eso lo trabajan así como lo estoy haciendo yo aquí. O si lo están haciendo a mano, que tenga orden y que tenga formato, o sea, que no, o sea, si van a escanear la hoja, pues que no sea como dos, tres números que ni se entienden el resultado y ya, ¿no? O sea, sí es importante que cuando ustedes vuelvan a leer esto para repasar para su examen, ustedes mismos lo entiendan. Ese es el objetivo. Ok, vamos al siguiente. Esto es muy similar a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Ojalá no nos tome tanto tiempo. Tenemos el plano cartesiano y tenemos vectores. Este tal vez pudo haberles llevado un poco más de tiempo, pero no tanto. Aquí hay uno, el vector, vamos a ponerle un vector verde, el vector rojo, por acá, y el vector, es como una rejilla, va por acá. Ok, entonces ya habíamos visto esto. Determina las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se ejercen en el apoyo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso, chicos? Yo típicamente cuando se trata de esto, agarro y trato de hacer una tablita así muy sencilla, de esta manera, así. ¿Y qué pongo en esta tablita? Realmente pongo nada más como componente del vector en X, componente del vector en Y. Aquí pongo el vector y aquí pongo, pues no sé, el vector verde. Vamos a ponerlo así. De este lado, el vector rojo y por último, el vector naranja. ¿Ok? Entonces ya este cuadrito básicamente me sirve para poder clasificarlo. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Empecemos con el vector verde, que es el que tenemos por ahí en la mano. Sería, ya lo habíamos hecho antes, tenemos hipotenusa, tenemos ángulo, podemos usar las identidades trigonométricas. Seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, o sea, en este caso, vector verde en Y, sobre la hipotenusa, vector verde, o sea, el valor del vector verde. En este caso ya son 60 libras. Despejamos todo, el vector verde en Y, ¿cuánto nos daría? Sería 60 por seno de 25. Vector verde en Y, ¿cuánto nos da? Sería 25 por el seno y eso por 60. Me da 25,36.
Ojo ahí, vayan poniéndole de una vez los signos. Aquí, desde ahorita podríamos ir ya poniendo los signos. En X, el vector verde sería positivo. En el vector rojo, en X, sería negativo. Se dan cuenta, va hacia el lado izquierdo. Y el vector naranja, en este caso, sería positivo también. Y en Y, el vector verde sería positivo. El vector rojo sería negativo. Y el vector naranja sería negativo. Ya desde ahorita podemos ir viendo todos esos signos. Entonces, ya sabemos que el primer vector en Y, estos son libras, el primer vector en Y, el vector verde en Y va a ser positivo y ya sabemos que es de 25.36 libras. ¿Ok? ¿Qué sigue? Sacamos su vector, la componente en X de una vez si quieren. Sacamos coseno del ángulo de 25 grados, es igual a vector verde, pero ahora en X, dividido entre la magnitud. Despejamos vector verde en X, es igual entonces a 60 seno de coseno de 25. Entonces, vector verde en X tendría que ser entonces esa operación. Sería 25 coseno y eso multiplicado por 60 da 54.39 libras. ¿Ok? Lo mismo, ya tenemos en X 54.39. Vayan haciendo los demás para que me ayuden. O sea, en este caso, si nos vamos al vector rojo, el ángulo, ojo aquí, ¿qué ángulo nos están dando? Si se dan cuenta, esto es importante mencionarlo, porque el triángulo aquí, denme un momento. Ok, ahorita atiendo ese pendiente. Muy bien, entonces en este caso, nada más quiero que noten que este ángulo que nos está dando aquí el ejercicio como tal, diario, se tendrá que vaciar dicho cálculo que tenemos un promedio. Ya que tenemos esto aquí, este ángulo de esta forma, ojo ahí, o usamos como siempre el otro ángulo, el que está sujeto del eje de las X, como el que usamos ahorita. ¿Qué diferencia hay? Que en este caso, por ejemplo, hemos estado usando seno para la componente en Y. Si se dan cuenta que casi siempre usamos seno para la componente en Y y coseno para la componente en X. Para este vector no funcionaría así. ¿Por qué? Porque el ángulo que nos está dando, el cateto opuesto sería la componente en X y el cateto adyacente sería la componente en Y. Solo tengan cuidado con eso. Ya sea que ustedes siempre quieran usar seno para Y y coseno para X, tienen que usar el ángulo que está de este lado para que funcione. Si no, ojo con eso. Aquí el ángulo, si yo uso el ángulo de 50, seno de 50, el cateto opuesto no me va a dar la componente en Y, me va a dar la componente en X. ¿Ok? Solamente es cuestión de que tengan bien presente eso porque si no la mayoría se va con seno es para Y, coseno es para X y no es así. Entonces, aquí yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así, nada más hay que tener en cuenta eso. Aquí, como habíamos dicho, en X nos va a dar un signo negativo y aquí ya nada más hay que resolver esto con la calculadora. No sé si me di a entender, ¿eh? Nada más, no se vayan con la finta de que siempre seno va a ser para sacar la Y y coseno para sacar la X. No siempre es así. Tiene que ver mucho con el ángulo. Y como este ángulo está agarrado del eje de las Y's, el cateto opuesto acaba siendo la componente en X. Nada más no lo olviden, no lo vayan a obviar. Esto por 50 me acaba dando 38.30 libras. ¿Ok? Lo ponemos de este lado, la componente del vector rojo sería 38.30. Y por otro lado, coseno de 50 nos va a dar ahora la componente en Y. ¿Ok? Cambiamos estos datos. Componente en Y, la componente en Y. Y aquí también, ojo, sabemos que nos va a dar negativo por la dirección del vector. Entonces, 50, coseno de 50 por 50 nos va a dar 32.14.
Listo, entonces sabemos que la componente de este vector es 32.14 negativo. ¿Va? Por último, el último vector, el vector naranja. Sabemos que su magnitud es de 40. Y ojo, ahí también tenemos un ángulo de 60. Si se dan cuenta, ese ángulo, si usamos seno, sí nos va a dar la componente en Y. El cateto opuesto de ese ángulo sí es la componente en Y. Entonces esto sería vector naranja, Y, vector naranja, Y. El ángulo es de 60, la magnitud es de 40, entonces ya nada más cambio este dato aquí. Sabemos que en Y sí nos va a dar negativo, entonces ya nada más resolvemos para esto. Sería seno de 60 por 40. Me da 34.64 libras. Ok, entonces en Y tengo este dato, 34.64 libras. Ok, y de este lado, para la componente en X, sería coseno de 60, vector naranja en X, y la magnitud es de 40. Entonces, al final sería 40 coseno del ángulo de 60. Y esto nos va a dar el componente en X del vector naranja. Entonces, sabemos que esto nos va a dar positivo, ya nada más nos falta ver cuánto nos va a dar. En este caso sería 60 coseno de eso por 40, me da 20 libras positivas. Ok, si se dan cuenta, hace rato hicimos lo mismo, descompusimos los vectores, los descompusimos en sus componentes. El ejercicio hasta este punto nada más nos dice descompóngalas, pero recuerdan que lo que hicimos en el pasado fue, ¿para qué sirve descomponerlos? Lo que estamos evaluando aquí es que al final, si yo les pido una componente o un vector resultante, ustedes puedan obtenerlo. Y el vector resultante en este caso sería para X, habría que ir sumando y restando todo eso, 54.39 menos 38.30 más 20. En X a mí me dio 36.09 y, por decir algo, o sea, recuerden que el vector unitario así se clasifica. Y del otro lado, pues vamos a ver qué da. 25.36 menos 32.14 menos 34.64. Me da menos 41.42. J. ¿Ok? ¿Esto qué nos dice, chicos? Este vector resultante, si borráramos todos los otros vectores, si los borro completamente, lo que me queda es básicamente las dos componentes del vector resultante, que aquí nos dice que es 36 de un lado, por decir algo por acá, y del otro lado tendría que ser de menos 41, más o menos igual como de este lado, por decir algo. Entonces el vector resultante queda del centro hacia acá. Ya habíamos dicho que todas esas fuerzas acaban quedando solamente como este vector resultante. Y ya habíamos también visto cómo obtener los datos de este vector resultante. Básicamente, si ya tenemos los dos catetos, hipotenusa sería la raíz cuadrada de, dijimos, 36.09 elevado al cuadrado, más, en este caso, menos 41.42 elevado al cuadrado. Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto nos daría, chicos? O el vector resultante, ¿cuánto nos daría? Sería 36.09 por 36.09, 1302, la raíz cuadrada de 1302.49 más 41.42 por 41.42, 1715.62. La hipotenusa entonces sería la raíz de la suma de esos dos números, 1302.49. Me da 3018 dentro de la raíz y ya aplicando la raíz me da 54.94 libras. Listo, ya sabemos cuál es la fuerza resultante. Ahora, ¿qué nos hace falta para que el vector esté completo? El ángulo. Y como dijimos que obtenemos el ángulo, podemos usar tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto. De eso, ¿cuánto sería?
El cateto opuesto sería la Y, o sea, menos, o bueno, los 41,42 divididos entre los 36,09. Entonces, el ángulo, ¿cuál es el que nos va a dar? Ángulo es igual a tangente inversa de esta división, que sería 41,42 entre 36,09, entre 1,15. ¿Alguien me puede ayudar a sacar la tangente inversa de ese valor, por favor? Chicos, 48.99. 48,99, vamos a redondearlo a 49 grados. Ok, ¿qué ángulo encontramos aquí? Si estamos analizando este triángulo, nada más para que no se vayan a quedar con ese dato y si viene en el examen no lo vayan a tener mal. Este es el ángulo que encontramos ahorita. Pero recuerden que todos los vectores que expresemos siempre deben venir desde el ángulo positivo de las X, desde el lado hasta donde termine el ángulo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues muy sencillo, ¿no? Sería ángulo, o sea, beta podría ser 360 grados menos los 49 que encontramos ahorita. El ángulo beta, entonces, ¿cuánto nos daría? Como 311, ¿no? 311 grados. Entonces, el vector resultante, nosotros lo encontramos de esta manera y al mismo tiempo el vector resultante, ya que les pida yo la magnitud y dirección del vector, sería 5,94 libras con un ángulo de 311 grados. Esta es la respuesta correcta. O sea, si yo les pidiera un ejercicio como estos de que están todas estas fuerzas, encuentren la resultante y la magnitud de la resultante y el ángulo de aplicación o la dirección, esto de aquí es lo que ustedes tienen que responder. Digo, este ejercicio en particular creo que quedaba con esto de acá a la derecha, esta tabla, porque nada más nos dice descomponer. Pero ¿para qué nos sirve descomponer? Para poder sumar, restar, encontrar un vector unitario resultante y de ese vector unitario regresar a una magnitud y dirección. ¿Ok? ¿Queda claro esto, chicos? Voy a, voy a pensar que sí va claro. Vamos a hacer lo siguiente. Sí les voy a pedir de favor que suban en el espacio que les voy a abrir, que puedan subir, por favor, los 4 ejercicios más el edificio que hicimos al inicio, el del láser. ¿Ok? Ya sobre eso voy a calificar también para ver cómo les va. Y la próxima clase ya vamos a entrar a revisar temas de momento y suma de fuerzas y de cuerpos en equilibrio realmente. Entonces, yo espero ya con eso podamos entrar también ya en el tema de análisis de vigas. Pero por lo pronto vamos a llegar hasta este punto. No sé si tienen alguna duda o comentario. Todo bien, profe. Todo bien.